Seguimos describiendo entonces la parte constructiva de las vigas. En este caso nos toca hablar de las vigas altas, que ya hemos dicho que son iguales que las anteriores, solamente que hay una relación altura-ancho bastante significativa y entonces es necesario tomar en cuenta algunos detalles. El molde obviamente va a ser bastante más alto y por lo tanto al ser los tableros laterales muy anchos, porque la altura del tablero es el ancho del tablero es la altura de la viga, entonces por lo menos, ¿verdad? Entonces se tiene que reforzar un poco para que la flexión del tablero no se dé, ¿verdad? Por efectos de la presión del hormigón o cualquier otra causa. Entonces se suele reforzar el tramo del cajón con separadores y tirantes. Los separadores son piezas que se colocan, como decir, cuñas, ¿no es cierto?, entre tablero y tablero. Estas cuñas tienen exactamente el mismo ancho que la viga, de modo que los tableros coinciden con la longitud de las cuñas. Son piezas transversales que se introducen dentro del cajón, ¿no es cierto?, dentro del cajón e impiden que estos tableros laterales se junten, por eso se llama separadores. Y por otro lado se pueden poner también tirantes, es decir, entre medio de los tableros laterales se pueden poner alambres que estén sujetados un extremo en un tablero y el otro extremo en otro tablero y los alambres tesados, ¿no es cierto? De modo que hagan que los tableros no se puedan separar. Si colocamos un separador con un tirante juntos, entonces el uno va a impedir que se separen y el otro va a impedir que se junten, con lo cual estamos logrando mantener la estabilidad, el ancho constante del tablero, que eso es lo que se quiere. En el caso de las vigas altas, al ser muy ancho el tablero, entonces puede haber algún tipo de deformación. Entonces, eso es lo que se pretende describir acá. Por otro lado, como las vigas son altas, los cajones son altos, también va a ser necesario usar cabezales de puntales muy anchos, ¿no es cierto? Me refiero al travesaño, y el travesaño va a tener que ser muy ancho, muy largo, mejor dicho, si hablamos solo del travesaño, de modo que el cabezal del puntal es ancho. ¿Para qué? Para poder poner las flechas que se apoyan en los extremos de los travesaños y que mantienen el tablero vertical, ¿no es cierto? Que mantienen los tableros verticales, entonces van a tener que ser más largas las flechas y por consiguiente el cabezal también va a tener que ser más largo. Esa sería la diferencia en cuanto a la estructura de soporte. Los cabezales de los puntales tienen que ser más grandes. Y por otro lado puede haber también ese detalle que dije de tener que usar separadores y tirantes en el tramo alto de los tableros laterales. Finalmente, ¿qué otra diferencia podríamos mencionar? Una diferencia en las armaduras, ¿no es cierto? Como las armaduras son, como la viga es alta, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como acá en la imagen de la derecha podemos ver que también se suelen colocar en las vigas altas, se suelen colocar y en los muros también, se suelen colocar armaduras transversales, como, perdón, armaduras longitudinales en las caras laterales, como podemos ver aquí, ¿no? Estos fierros no han sido considerados en el caso anterior, que hemos hablado de las vigas de dintel, que están abajo y que están arriba, o que son doblados. Estos fierros son laterales. Se llama armadura de piel, ¿no es cierto?, que se suele usar en las vigas altas. Acá también se puede apreciar, ¿no es cierto? Se puede apreciar. Un poquito confuso con los fierros de abajo, se confunde, pero en los casos de vigas altas esa sería la diferencia. El hormigonado también tendría la particularidad de que al ser vigas altas se lo haga por etapas, ¿no es cierto? Por capas. Y cada capa, una vez colocada, se la vibra independientemente y luego recién se hace el mismo trabajo con la siguiente capa. Y así sucesivamente. Luego tenemos el caso de la construcción de vigas con losas. En el caso de la construcción de vigas con losas, no solamente será importante la línea y el nivel de la viga, sino también el perímetro de la losa, porque ambos tienen que coincidir, ¿verdad? En estos casos, la losa estará al interior del perímetro formado por las vigas, entonces tiene que haber una coincidencia entre ambos, ya que ambos están construyendo juntos. De hecho, en esta figura podemos ver estas tablas que están acá arriba, están apoyando directamente sobre los tableros laterales de la viga, o sea que el encofrado en realidad, que es el conjunto,
que llamamos el conjunto, es uno solo, ¿no es cierto? Acá a la derecha podemos ver los tableros que son el encofrado de la losa. Encima de estos tableros se va a vaciar el hormigón de la losa. También podemos ver que las maderas están ya impermeabilizadas o tratadas para facilitar, no necesariamente impermeabilizadas, ¿no? Pero tratadas para facilitar el desencofrado, excepto algunas, por supuesto, ¿no? Por acá se puede ver de qué manera los carpinteros hacen su trabajo haciendo coincidir unas con otras. Algunas veces quedan rendijas aquí, como se puede ver, y se las sella, se las rellena con pedazos de madera, listones o papel de las bolsas encajado a la fuerza, a presión, y está la armadura sobresaliente, ¿verdad? Entonces, cuando se vacíe la losa aquí, cuando se vacíe la losa encima, va a cubrir estas armaduras que son armaduras de las vigas. Por supuesto que aquí falta todavía las armaduras de las losas, pero este gráfico es bastante ilustrativo para que nos demos cuenta cómo es el trabajo simultáneo, ¿verdad? De la construcción, del encofrado de la losa y el encofrado de la viga. Debajo de este tablero está justamente esta figura, ¿no es cierto? Donde está las armaduras de la viga están acá y están sobresaliendo en la parte de arriba. Tienen todos los elementos que hemos mencionado, ¿verdad? Simplemente que los tableros laterales no llegan hasta el extremo superior de la viga, que queda libre, y por eso vemos aquí las armaduras. Aquí vemos también el cruce de las armaduras, lo cual hace imposible que armemos afuera la una y afuera la otra y que se puedan superponer luego, etcétera, ¿no? Creo que es bastante expresiva las figuras. Aparte de esa diferencia en el encofrado y en la parte operativa, no hay mayores diferencias. Las vigas, las armaduras de las vigas son como deben ser. Y luego se hace el vaciado simultáneo, ¿no? Primero se rellenan las vigas generalmente y luego la losa adyacente y así sucesivamente. Depende cómo se programa el vaciado. Acá vemos otros gráficos donde se está armando la losa, ¿no? Ya está la armadura de las vigas, podemos observarlo acá. Y la armadura de las losas se la está haciendo en sitio, se le está colocando los fierros, no hay otra manera. Y se puede observar también con cierto detalle que los fierros se empotran en las armaduras de las vigas, ¿no es cierto? La losa queda empotrada en el perímetro formado por las vigas. Los fierros se cruzan, eso es lo que estoy queriendo decir. Y el vaciado que podemos observar acá en medio de la parrilla formada por los fierros, ¿no es cierto? Un hormigón bastante fluido que viene por manguera, como se puede ver. Ya sabemos que el curado es muy importante en las losas por su grado de exposición que tienen debido a su forma aplanada, ¿verdad? Tenemos este otro caso de las vigas sobre muros, donde el replanteo es bastante simple porque el muro ya está ahí y bueno, sabemos que tiene que coincidir o no con el eje respectivo. Entonces se hace el replanteo del eje y del nivel, porque la viga es un elemento lineal. El encofrado tendrá la diferencia de que como tenemos el muro debajo, ya no necesitamos poner el tablero de fondo, es decir, la viga se va a apoyar directamente sobre el muro. Claro que pueden haber casos en que el ancho de la viga no sea el mismo que el ancho del muro. En ese caso vamos a tener que poner yapas, por decirlo así, el ancho del muro para que el ancho de la viga sea más grande. Estas yapas pueden ser a ambos lados del mismo tamaño. En ese caso la viga será más ancha que el muro, pero simétricamente más ancho. Si es que no es simétrico, como se da en algunos casos cuando es una viga de borde, por ejemplo, en los edificios, entonces vamos a tener que hacer la yapa o el aumento o la calzadura en un solo lado y en el otro no, con lo cual el ancho de la viga mayor que el ancho del muro va a ser este, asimétrico, o también podría ser al un lado una calza más grande, más ancha que el otro, ¿no? Entonces son diversos casos que se pueden dar, pero de todas maneras lo que observamos acá, y se puede ver aquí en esta figura, es que los tableros laterales del encofrado de la viga no tienen dónde apoyarse, ¿no es cierto? No tienen dónde apoyarse. Entonces, por lo general se ponen apoyos externos. Apoyos externos, me estoy refiriendo a cómo apoyar los tableros. Aquí podemos ver que la armadura ya está
construida encima del muro, ¿no? Está apoyando en el muro, no hay un tablero de fondo sobre el cual se apoya la armadura, el canastillo. También podemos aprovechar este gráfico para ver que la armadura es bastante simple, porque este es el caso de un encadenado, ¿no? Donde la carga la va a soportar el muro, no la viga. Entonces prácticamente es un elemento que se supone que es un elemento de distribución de las cargas para que si hay un elemento puntual que esté actuando sobre esta viga, digamos aquí, no actúe directamente sobre el ladrillo, sino que a través de esta viga se distribuya un poco en una cantidad, en un cierto área, en un cierto espacio del muro. Acá observamos, ¿no?, cómo se está construyendo encima de los muros. Normalmente los tableros laterales se pueden apoyar con puntales o se pueden apoyar con cualquier tipo de soporte externo, ¿verdad? Acá tenemos un pequeño gráfico donde podemos ver los apoyos, están mostrados por las flechas estas, ¿no es cierto? Podemos tener puntales inclinados o puntales verticales que soporten los tableros laterales de la viga. Acuérdense de que cuando hablamos de vigas altas, les mencioné los separadores y los tirantes. Aquí está en el dibujo. Este es un separador que impide que el tablero se junte, ¿no es cierto? Como en el caso de la viga sobre muro, que es este que estamos viendo. No tenemos un tablero de fondo, entonces estos tableros laterales se pueden abrir fácilmente, ¿no? Porque si bien están pegados al muro, pero no hay nada que los afirme contra él. Por lo tanto, este tirante está cumpliendo esa función, ¿ve? Es un alambre que está sujetado en ambos tableros y está trenzado en la parte central de manera que haga una tracción y intente juntar, ¿no? Tienda a juntar los tableros. Y el separador impide que esto ocurra, entonces se mantiene el ancho constante en este dibujo. El ancho del muro es el mismo que el ancho de la viga, y esta pieza que se ve arriba es el separador, está clavada por encima a los tableros laterales. Los tableros laterales están con sus respectivas costillas y lo único que hace falta es ponerle apoyos acá para que no se deslice hacia abajo. En el caso de las aberturas, donde hay dintel, donde hay puertas y ventanas, como se puede ver, se pondrán puntales y se le dará el mismo tratamiento que a una viga dintel común, ¿verdad? Se puede observar claramente esto. Hay un pequeño detallito de que algunas veces no se puede poner estos apoyos al otro lado, en uno de los lados, por dos razones, ¿no? Una, porque el dueño no quiera, el dueño del lote vecino, supongamos que sea un muro de lindero, donde a uno de los lados vive un vecino y que está enojado y no nos quiere permitir que hagamos nada, entonces no podemos usar, en uno de los lados no podemos apoyar el tablero, sino que solamente en nuestro lado. Y en esos casos lo que se hace es colocar unas varillitas acá, donde estoy indicando. En la última hilera de ladrillo se colocan unas varillas de fierro que atraviesan el muro y que sobresalen de él, como estoy indicando, ¿no? Sobresalen de él. Entonces acá vamos a tener una varilla, aquí vamos a tener otra varilla y los tableros laterales se apoyan en esas varillas. Por lo tanto, cuando queramos poner el cajón, cuando armemos el cajón, está apoyado sobre las varillas, no necesitamos entrar al lote vecino, donde el vecino ya sería el colmo que se enoje de que la varilla traspase a su lado, ¿no es cierto? Porque no habría otra forma de construir si no fuera así. Una vez que se termina el vaciado, entonces se retiran los tableros hacia arriba y se sacan las varillas, ¿verdad? Entonces las varillas atraviesan el muro, en otras palabras. La armadura es común y corriente, no hay ningún secreto. Si es que fueran muros, si es que fueran definitivamente vigas que van a estar apoyadas sobre el muro y no se considera la posibilidad de que el muro algún día se tumbe, entonces la armadura va a ser simplemente constructiva, ¿verdad? Porque no hay ninguna carga especial. Finalmente tenemos el caso de las vigas planas. Las vigas planas, como ya se dijo, son vigas que están perdidas en la losa, en el espesor de la losa. Aquí vemos un caso, ¿no es cierto? Aquí tenemos la única diferencia entre la losa y la viga es su armadura, ¿no es cierto? Aquí tenemos claramente la armadura de una viga, la armadura de una viga, y en este lugar podemos identificar la losa en todo lado, donde es losa y donde es viga es viga.
La viga necesita obviamente un tablero debajo para que el hormigón no se salga, y la losa dependerá de qué tipo de losa. Si es que fuera una losa llena, que es una losa como la que hemos visto antes, un encofrado donde todo el espacio está entablado, es un tablero que ocupa todo el espacio, entonces no se utilizan estos elementos de plastoformo que estamos viendo aquí, entonces el tablero va a ser único, ¿no es cierto? En cambio, en este dibujo podemos ver que el tablero está solamente en la parte de las vigas planas, y eso nos podría hacer pensar de que es el encofrado de la viga plana. Realmente, en el caso de que fuera losa llena se llama la que no tiene estos elementos alivianantes o aligerados, eh, aligerantes mejor. Entonces el tablero tiene que ser completo, y por lo tanto no habrá diferencia entre el tablero donde se apoya la armadura de la viga o donde se apoya la armadura de la losa. Entonces, solamente podemos descubrir que aquí hay una viga cuando no hay hormigón. Una vez que se hormigone, ¿verdad? Esto va a ser una sola superficie y no se va a poder apreciar dónde está la viga solamente a través de los planos. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? Donde se ve que hay una armadura en una parte que no llega a la losa y que sin embargo va a formar parte de ella cuando se vacíe el hormigón. Las vigas invertidas no tienen nada de particular, solamente que el trabajo sobresalen hacia arriba, como se puede ver, la parte sobresaliente. No son como las vigas planas. Las vigas planas tienen mucha armadura, como se puede ver acá, tienen mucha armadura. ¿Por qué? Porque la altura en el diseño estructural, la altura es muy importante, ¿no es cierto?, para la magnitud de los esfuerzos y por consiguiente la cuantía del acero que se debe usar. En este caso no estamos disminuyendo la altura, sino simplemente la estamos transfiriendo a la parte de arriba. En vez de que la viga salga para abajo, la armamos hacia arriba, por lo tanto sobresale acá y le llamamos viga invertida, porque lo usual es que sobresalga abajo. Entonces la armadura que tiene es igual que cualquier otra viga. La losa es contigua y tiene su propia armadura y traspasa a la armadura de la viga. Estos detallitos que se ven aquí en el dibujo son particularidades, ¿no es cierto? Formas que tienen los proyectistas de resolver el problema. Acá tenemos una viga llena, aquí tenemos una losa alivianada, una losa llena, aquí tenemos una losa alivianada, ¿no es cierto? Con elementos aligerantes, que son estos bloques huecos. Y lo mismo, fíjense, la viga sobresale y es una viga de borde, ¿no? Entonces seguramente su encofrado va a ser igual que de una viga común y corriente. Acá en cambio el encofrado está solamente debajo, ¿no es cierto? Solamente debajo para fabricar la losa. Y la única particularidad es que cuando se haga el hormigonado se lo va a hacer en dos etapas. Entonces, acuérdense de cómo se hace el cimiento corrido de hormigón armado, ¿no? Más o menos tiene la misma disposición constructiva. Obviamente sus funciones y sus diseños, etcétera, son totalmente distintos. Pero constructivamente se vacía primero la parte de abajo, ¿no es cierto? Se vacía solo de un espesor parejo. Ya la armadura de la viga ya está colocada, ¿verdad? Entonces, primera etapa se vacía lo de abajo, segunda etapa se vacía lo de arriba, haciendo un encofrado acá, ¿no? Tenemos que poner tableros laterales aquí para esta parte sobresaliente de la viga, pero esos tableros ya se pueden apoyar en esta losa que ha sido vaciada previamente. Entonces, el vaciado se hará en dos etapas prácticamente, ¿no es cierto? En dos etapas, a menos que, como en este caso, ya tengamos acá un puntal y en ese puntal esté el tablero vertical parado y de alguna manera nos la hayamos arreglado para tener aquí un tablerito lateral flotante, de modo que cuando hagamos el vaciado de la losa también hagamos el vaciado de la viga, pero en general se hacen dos etapas. No hay para qué estar haciendo tableros laterales flotantes si podemos sencillamente apoyarlas en la losa que ya está vaciada. Ese sería el único detalle. La armadura, como podemos ver, ya está ahí. El hormigonado, el desencofrado, siguiendo las mismas reglas que hemos visto antes. Acá tenemos solo por ilustración, ¿no es cierto?, para ver algunas imágenes. Acá tenemos la armadura y los ductos por donde entran los cables del pretensado de una viga de puente, ¿no? Es una viga, podemos ver que es muy alta, tiene armaduras de piel, una armadura
es una especie de I, ¿no es cierto? O T invertida, donde el ala mayor está arriba, probablemente forme parte de ahí se va a apoyar la losa del puente, y tenemos los ductos por donde se van a introducir los cables y tienen esta forma parabólica, ¿no es cierto?, que hacen juego con el diagrama de momentos. Generalmente estas vigas son simplemente apoyadas, ¿no?, entre pila y pila. Acá tenemos otro ejemplo de una viga prefabricada, seguramente es una viga de techo, ¿no es cierto?, porque tiene una sección irregular, ¿no?, una sección variable, mejor dicho, con declives a ambos lados, una losa de techo, una viga de techo prefabricada que se va a colocar seguramente encima de una estructura, ¿no es cierto? Entonces son ejemplos que tenemos de las variantes que hay. Obviamente el constructor tendrá que adaptarse a cada caso.